Voy a contar esta historia algo aterradora. Muchas cosas me han sucedido desde que era una niña, pero hay una en especial que no puedo olvidar. Solo de pensar en ello, se me eriza la piel, ya que nunca supe por qué tuve que presenciar algo tan extraño. Recuerdo que, en aquel entonces, tenía unos 7 años. En el lugar donde trabajaba mi papá, había un señor que era muy buen amigo suyo. Este señor invitó a mi papá y a nuestra familia a pasar la cena de fin de año en su casa. Por la fuerte amistad que tenían, mi papá aceptó la invitación. Al llegar a casa, le contó a mi mamá sobre ello. Pasaron los días hasta que llegó el 31 de diciembre, así que mis papás se prepararon y me alistaron para ir a la casa de aquel señor. Cuando estuvimos listos, nos subimos al carro y salimos de casa, emprendiendo el camino. Después de varios minutos, llegamos a la casa del señor. Mi papá comenzó a buscar dónde estacionarse, y recuerdo que aquella calle estaba muy oscura y demasiado sola. Desde ese momento, empecé a sentir algo extraño, pero traté de no darle importancia. Mientras mi papá se estaba estacionando, algo comenzó a llamar mi atención. Sentía la necesidad de mirar hacia el lado derecho de la calle. La tentación me ganó y giré para ver si había algo. Me llevé la gran sorpresa de mi vida, porque al otro lado de la calle había algo extraño. Recuerdo que en la orilla de la banqueta estaba parado un niño, o algo parecido a un niño, porque estaba como envuelto en vendas. Parecía más bien como un niño o niña disfrazado de momia. Tenía unos ojos completamente negros, y recuerdo muy bien que cuando lo vi, empezó a mover su mano como si me estuviera saludando. A mí me dio mucho miedo eso, porque era imposible que un niño o una niña estuviera solo en la calle, y menos disfrazado de esa manera. Me quedé congelada por unos minutos mientras veía cómo seguía saludándome. De pronto, sonrió, lo cual me aterró aún más, porque su sonrisa era muy aterradora. Creo que solo yo estaba viendo eso, porque al mirar a mis papás, ellos no se habían dado cuenta de aquella presencia. Solo estaban platicando mientras mi papá terminaba de estacionar. Yo nunca dije nada por temor a que no me creyeran. Una vez estacionados, me bajé rápidamente del carro del lado izquierdo y me pegué a mi mamá porque sentía mucho miedo. Nunca volteé para ver si ese extraño ser seguía ahí. Finalmente, entramos a la casa del amigo de mi papá y estuvimos allí por un buen rato. Durante toda la cena, estuve pensando en aquello que vi. Las horas pasaron y después de cenar y celebrar, llegó el momento de irnos. Para entonces, ya eran más de las 2 de la mañana. Yo salí con la mirada agachada y así me subí al carro. Mi mamá empezó a darse cuenta de que algo pasaba, porque vio extraño que hiciera eso. Estar dentro del carro me hizo sentir de nuevo esa sensación de que algo estaba cerca y regresaron las ganas de mirar hacia el otro lado de la calle. Sabía que si volteaba, volvería a ver ese extraño ser. Al final, la tentación ganó y volteé. Cuando vi, ahora se veía una pequeña neblina y ese extraño niño, o no sé cómo llamarle, seguía ahí, sonriendo y moviendo su mano como si me saludara. De pronto noté que dentro de su ropa, que prácticamente eran como muchas vendas, sacó un pequeño cartel en el que estaba escrito la palabra ayuda. Lo extraño es que alcancé a notar que esas letras estaban escritas con algo rojo, como si fuera sangre. Del miedo, volví mi mirada hacia el coche y luego hacia abajo, pero en ese momento, el miedo me había invadido por completo. Mi papá arrancó y salimos de ese lugar. Ya no volteé para nada en ese momento. Mientras avanzábamos, mi mamá se dio cuenta de que algo me pasaba y yo solo le decía que no era nada, que estaba bien. Preferí no contarle a mis papás, pero hoy en día he llegado a contarle a muchas personas sobre aquella experiencia. Sin embargo, muchos dicen que simplemente me lo imaginé porque en ese entonces era solo una niña. Pero la verdad es que sí lo vi y lo recuerdo perfectamente. Cada vez que pienso en ese extraño niño, siento mucho miedo. Nunca descubrí qué era realmente, y sobre todo, me intriga porque me pidió ayuda. Cierro hilo. No sé si alguna vez han escuchado acerca de la creencia de que en un sueño nunca se debe preguntar la hora, ya que al hacerlo, el sueño podría convertirse en una pesadilla e incluso tener consecuencias negativas para la persona. Pues bien, tengo una historia algo escalofriante sobre eso. Recuerdo que cierto día, después de regresar del trabajo, llegué a mi casa, descansé un rato, fui a cenar con mi familia, y para eso ya eran más de las 10 de la noche, cuando me dispuse a ir a mi cuarto para descansar. Pasaron los minutos y poco a poco me fue venciendo el sueño.
Comencé a tener parálisis del sueño, pero recuerdo que aquel sueño lo sentía tan real y soñaba que acababa de salir de mi trabajo y me dirigía hacia mi casa. El problema era que sentía que ya era muy tarde, así que comenzaba a preocuparme. Todo comenzó a tornarse muy extraño, principalmente porque a cada persona que veía le preguntaba la hora, pero nadie me respondía. Al principio, pensé que la primera persona a la que le pregunté no me había escuchado, pero al hacer lo mismo con otra, también me ignoró. En ese sueño, seguí caminando y, a lo lejos, vi a un hombre que también estaba preguntando la hora a las personas, pero al igual que a mí, también lo ignoraban. Me acerqué a él y le pregunté su nombre. Él respondió, pero ya no recuerdo cómo se llamaba. Después de esto, por alguna extraña razón, aquella persona y yo terminamos teniendo una discusión. No recuerdo exactamente el motivo, pero era algo relacionado con que yo me había dado cuenta de que todo lo que estaba pasando era un sueño. Sin embargo, aquella persona me empezó a decir que eso era imposible y que era él quien sabía que todo eso era un sueño. Esa persona insistía en que él era una persona real y que yo solo era parte de un sueño. Del mismo modo, yo le insistía diciéndole lo contrario. Ambos nos empezamos a asustar porque era demasiado extraño que los dos pensáramos lo mismo. Mientras esto pasaba, el ambiente a nuestro alrededor empezó a cambiar. Todas aquellas personas que nos habían ignorado por preguntar la hora comenzaron a tener un comportamiento hostil e incluso nos miraban de manera tenebrosa y nos decían insultos. En eso, a lo lejos, pude ver cómo aparecieron unos seres, pero lo extraño es que vestían con unas capuchas grandes y negras con las cuales no se podían ver sus caras. Estos extraños seres comenzaron a decir que debían acabar con nosotros porque estábamos descubriendo cosas. La persona con la que estaba discutiendo me preguntó en qué año estábamos, y le dije que 2023. Con cara de asombro, él me dijo que eso también era imposible porque el año era 1970 y algo. Después de eso, solo recuerdo que comenzamos a correr porque aquellos seres extraños empezaron a seguirnos. Creo que del miedo desperté de aquella parálisis del sueño, y yo estaba sudando y muy asustado. Lo extraño es que mi cuerpo lo sentía muy pesado, y yo me sentía demasiado agotado. Además, mis ojos se sentían muy pesados, y sentía que algo intentaba obligarme a dormir. Como pude, me levanté y me senté. Le dije a mi esposa que por favor me mantuviera despierto y que, por ningún motivo, me dejara dormir. Sentía que era algo imposible y, a la vez, tenía mucho miedo. Pero finalmente, después de un buen rato, sentí que todas esas extrañas sensaciones se fueron yendo. Aún así, tenía mucho miedo de dormir esa noche, porque creí que tal vez volvería a soñar con aquellos extraños seres y acabarían conmigo. Finalmente, pude dormir y nada malo me pasó. Al siguiente día, le conté todo a mi esposa e intenté recordar el nombre que aquel hombre me había dado para investigar si tal vez él existió en la vida real. Sin embargo, por más que traté de recordar su nombre, jamás lo conseguí. Lo más seguro es que ese otro sujeto estaba en otra época, y lo inquietante es que y extraño es cómo pudimos conectar sueños siendo que él está en otra época. No sé qué fue lo que realmente pasó en aquel sueño, pero aún me estremezco al recordarlo y prefiero no volver a preguntar la hora en mis sueños. Nunca sabemos qué extrañas y aterradoras consecuencias podrían tener nuestras acciones en el mundo de los sueños. No sé si alguna vez han escuchado sobre la planchada, de la cual se cuenta que es una enfermera fantasmal que deambula por los pasillos de los hospitales y ayuda a los enfermos que necesitan atención. Yo tengo una experiencia un tanto extraña y escalofriante con ese ser, e incluso siento que ella me dio una segunda oportunidad. Antes de comenzar con el video, quiero recomendarles mi canal secundario donde subo videos terroríficos llamados Superhilitos. Ahí estoy más activo, así que los invito a echarle un ojo después del video. Ahora sí, a disfrutar de la historia. Hace varios años estuve internada en el hospital universitario aquí en Monterrey, Nuevo León. Me acababa de aliviar de mi tercer bebé, el cual nació por cesárea. Durante la operación, hubo una negligencia médica, ya que por error me administraron más anestesia de la necesaria, lo que me provocó un mini infarto. Afortunadamente, el anestesiólogo actuó rápidamente y lograron estabilizarme. Pero ya estando en piso, tanto mi temperatura como mi presión se elevaron drásticamente, poniendo en peligro mi vida. Comenzaron a administrarme medicamentos, pero no lograban reducirlos, por lo que fue necesario mantenerme internada un par de días mientras me recuperaba. Sin embargo, mi situación no era muy alentadora. Recuerdo que todas las mañanas,
Justo a las 6 en punto, el enfermero o enfermera de turno pasaba a mi cama para administrarme mis medicamentos. A pesar de eso, sentía que no mejoraba. Comencé a sentirme muy débil y cansada. Recuerdo que cierta mañana, justo cuando faltaban 10 minutos para las 6 de la mañana, me di cuenta de que una enfermera llegó y se dirigió directamente a mi cama. Debido a mi debilidad, no podía moverme mucho, pero pude sentir cómo esa enfermera comenzó a tomarme la presión y la temperatura. Cuando me tocó, sentí un frío que nunca antes había experimentado en mi vida. Al ver mi reacción, la enfermera se disculpó. Recuerdo muy bien que me dijo: "Usted ya no sale". Yo no tenía fuerzas ni siquiera para poder voltearla a ver, y la luz del pasillo me estaba causando un fuerte dolor de cabeza. Sin poder moverme, lo único que alcancé a decirle fue: "¿Cómo? Eso no es posible. Tengo que salir de aquí porque tengo 2 pequeños más que me están esperando en casa". A pesar de saber que estaba bien con mi esposo, para mí no era lo mismo. Posterior a eso, recuerdo que la enfermera me dijo: "Es un gran pendiente". Lo único que respondí después de un gran suspiro fue: "Sí". La enfermera me dijo que me daría una pastilla y me aseguró que al día siguiente estaría lo suficientemente bien como para irme a casa. Después de eso, sin moverme, puse la pastilla en mi boca y me acercó un vaso con agua para que la tomara. En ese momento no reaccioné, pero luego recordé que todos los medicamentos siempre me los administraban vía intravenosa. Total, aquella enfermera se dirigió hacia la salida y la señora que estaba frente a mi cama le preguntó si ella no le daría su medicamento. Extrañamente, la enfermera que minutos antes había estado conmigo no le respondió y, sin decir nada, salió de la habitación. Justo cuando dieron las 6 de la mañana en punto, entró el enfermero de turno y se acercó a mi cama. Empecé a decirle que ya me habían dado mi medicamento. Él se sorprendió demasiado cuando le dije eso y me aseguró que eso no podía ser posible, ya que él era el enfermero de turno y no habían registrado nada en mi bitácora. Ante tal sorpresa, el enfermero comenzó a preguntarme quién era la persona que me había dado mi medicamento y si me había dicho su nombre. Yo solo pude responderle que no sabía cómo se llamaba, pero que vi entrar a una enfermera la cual llevaba una falda, zapatos, mocasines y su uniforme estaba impecable. El enfermero, ya un poco asustado, me dijo que en ese hospital las enfermeras no usan falda ni vestido, y mucho menos zapatos mocasín. Después de eso, noté que el enfermero salió un poco perturbado y ya no me aplicó ningún tipo de medicamento. Con el paso de las horas, mi estado de salud comenzó a mejorar de forma repentina, lo cual dejó muy sorprendidos tanto a médicos como a enfermeros. Y al final, por increíble que parezca, al siguiente día me dieron de alta, tal y como aquella enfermera me lo dijo, y por fin pude estar con mis 3 pequeños. Nunca entendí qué fue lo que realmente pasó, pero a raíz de mi experiencia conocí la historia de la planchada, y no tengo ninguna duda de que ella me ayudó. Siempre estaré agradecida por la oportunidad que me dio. Cierro hilo.